Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Trabajadores públicos llaman a paro hasta que sean reconocidos los contratos colectivos. Los empleados públicos venezolanos agudizaron su conflicto laboral con el gobierno del presidente Nicolás Maduro al alertar de algunos gremios de docentes que entrarán en un paro técnico que ya rige en otros sectores como el de la salud. Desde hoy se declara un paro de los trabajadores de la UPEL, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, hasta que no nos paguen la quincena como debe ser, dijo a periodistas el presidente del Sindicato de Trabajadores de esta Casa de Estudios, Israel Herrera. Según el dirigente, el salario mínimo, que se ubica en 1.800 bolívares o $29 por mes, es la norma para la mayoría de los 14.000 trabajadores de esta universidad, que tiene 8 sedes repartidas en varias ciudades del país. Pretenden pagarte 1.800 bolívares y la canasta básica ya va por 20.000, entonces vamos a ser sinceros y a respetar las leyes que están ahí establecidas, añadió en referencia a los contratos colectivos firmados por los trabajadores con el Estado. Dichos contratos establecen tablas salariales que inician en 4,5 sueldos mínimos. Herrera explicó que los trabajadores además no han percibido los ingresos correspondientes a la última quincena de septiembre y que la primera semana fue cancelada en 2 cuotas entre el 7 y el 18 del mes pasado. Desde el 18 de septiembre en Lupel lo que se ha cobrado son 900 bolívares. ¿Cómo mantienes a tu familia?, señaló Israel Herrera. Y esto es una nota de La Patilla y Efecto Cocuyo nos dice, un momento porque la computadora me está dando problemas, enfermeros se suman a la protesta de los gremios este viernes 5 de octubre, las precarias condiciones que denuncia el gremio de enfermería desde el pasado 25 de junio, cuando se declararon en paro, continúan. Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeros del Distrito Capital, informó que se sumarán este viernes 5 de octubre a la protesta convocada en Plaza Caracas. Continuamos en protesta activa hasta tanto el gobierno no restituya nuestros derechos laborales y los contratos colectivos. Además nos responda sobre las tablas salariales que consignamos ante la Vicepresidencia de la República. Protestaremos activamente en las inspectorías del trabajo, expresó al cumplirse 103 días de paro indefinido. Además convocó a que la población en general se una a la actividad de protesta por la situación socioeconómica que afecta a todos por igual. Gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela, saben ustedes que hoy hay una protesta frente a todas las inspectorías del trabajo del país, convocada por la oposición y por los gremios profesionales, para rechazar el salario único de 1.800 bolívares para todos los trabajadores. El chavismo, mientras tanto, va a ser un sarao de estos que ellos hacen, saliendo de todos lados con 4 gatos para trancar toda la ciudad. Algunos de esos sitios son desde la Procuraduría General de la República, seguramente desde Cantebé, aunque no sé si desde Cantebé ahora, porque en la Cantebé protestan los trabajadores todos los días y la cosa se les puede poner fea, pero bueno, hay una marcha del chavismo en la mañana. A lo largo del programa les voy a estar contando cuáles son los puntos de salida. Y el principal titular del Nacional, bueno, no voy a leer este primero, voy a leer primero una información de último minuto, una información de ayer. Fue secuestrado y liberado el profesor y abogado José Vicente Haro. Luego de permanecer más de 24 horas en cautiverio, fue liberado esta madrugada pasada a las 2 a.m. el abogado constitucionalista José Vicente Haro. El profesional del derecho fue secuestrado el miércoles en la noche en la ciudad de Caracas. Se conoció que el presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional se encontraba a bordo de un vehículo de bajo perfil cuando fue víctima de la delincuencia. No fue sino hasta después de las 8 de la noche del miércoles que los secuestradores llamaron a los familiares de la víctima. Tras una comunicación entre los captores y los seres queridos, se llegó a una negociación para la libertad del jurista. La División contra Extorsión y Secuestro del CICPC recibió la denuncia del hecho punible. Se conoció que el profesor universitario fue dejado por los secuestradores en algún sector de la capital. Desde aquí nuestra solidaridad con José Vicente, quien, como ustedes saben, es asiduo participante en los programas de RCR 750M, cuya señal, aprovecho para decirles, continúa enfermita. En las próximas horas es posible que
que ya estemos levantando la señal abierta de RCR 750M, pero mientras tanto pueden contar con nosotros a través de los canales digitales, la página web rcr.tv, la reproducción de esa misma señal en YouTube, Periscope y también las aplicaciones de radio en internet como TuneIn. Son las 6:36 de la mañana, trabajaremos para ustedes en titulares de la mañana. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García y Jessica Segrate en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles y quien les habla, Pedro García Otero. Estoy viendo la cuña de BTV, Avenida Los Ilustres, Procuraduría General de la Nación, entre puntos de salida, no sabemos a dónde llega la marcha, por la paz y la solidaridad internacionales. La marcha, bueno, es un subterfugio para no decir que hacen una marcha como vienen haciendo desde 2001, el mismo día que la oposición convoca las suyas, porque su alma es totalitaria, su alma es que ellos no pueden permitir ninguna disidencia. El principal titular del Nacional dice que el gobierno utiliza los juicios como una forma de castigo. Representantes de ONG denunciaron que los presos son torturados. Relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos insisten en que Venezuela debe permitir la visita de una comisión que constate la situación humanitaria en las cárceles y centros de reclusión. Nos preocupa que no se cumplan las garantías mínimas de los presos políticos. También del Nacional hubo una manifestación por la participación de Larry Daboe Márquez en la audiencia de la CIDH. Larry Daboe Márquez, como saben ustedes, es el representante de Venezuela ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las personas calificaron al secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela, también tiene una ONG de maletín, como mentiroso y solicitaron que dimitiera de su cargo. Manifestantes venezolanos protestaron en contra de Larry Daboe Márquez, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela, cuando concluyó su participación en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizada este jueves, con banderas de Venezuela y pancartas con lemas como ahora o nunca y libertad para Venezuela. Los participantes en la protesta se acercaron al representante del Estado y lo calificaron como mentiroso. Además, solicitaron que dimitiera de su cargo. El incidente se produjo cuando finalizó una sesión dedicada a estudiar la situación de personas privadas de libertad en Venezuela que se realizó en la Universidad de Colorado, Estados Unidos. Su Montoya Ruiz, venezolana que vive desde hace 25 años en Estados Unidos, acudió a las sesiones de la CIDH a protestar porque quiere denunciar la terrible situación que viven sus amigos y familiares en Venezuela. Otra información de El Nacional nos dice que el vocero de Venezuela, Larry Daboe, mostró imágenes de Requesens ante la CIDH. El representante venezolano en la audiencia alegó que los presos políticos gozan de garantías en sus detenciones. La defensa del gobierno de Venezuela mostró fotos nunca antes vistas de Juan Requesens, diputado a la Asamblea Nacional y preso político. Bueno, al reconocer que está detenido ya, sencillamente, Daboe está reconociendo que se le violan los derechos, por lo menos sus derechos legales, porque fue detenido sin fórmula de juicio, sin lo que prevé la Constitución para los parlamentarios. Pero bueno, Daboe hace caso omiso de ese detalle durante la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El representante de Venezuela en la audiencia mostró durante su intervención unas fotos en las que se observa el parlamentario en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en el helicoide, en las que alegó que los presos tienen garantías de los derechos humanos mientras se encuentran detenidos. Diversas organizaciones no gubernamentales que participaron en la audiencia de este jueves señalaron que no hay datos que corroboren lo que Daboe mostró, en especial cuando los datos suministrados por las investigaciones demuestran que el derecho a la alimentación no se garantiza en las prisiones venezolanas. Mientras tanto, la CIDH renovó su solicitud de ingreso a Venezuela para evaluar la situación de los derechos humanos. Llevan más de 10 años pidiéndolo sin que la dejen ingresar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, volvió a pedir permiso al Estado venezolano para visitar el país a fin de evaluar la situación en el ámbito de la atención médica y el acceso a los alimentos. La relatora de la CIDH para Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García Muñoz, formuló la petición para examinar la situación de los derechos humanos en territorio venezolano durante una audiencia en el marco de del 169 periodo de sesiones del organismo. García Muñoz expresó inquietud por la situación en Venezuela y puso a la CIDH a la disposición del Ejecutivo para la asistencia técnica.
La Comisión, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos, lleva solicitando durante 7 años, no eran 10, perdón, eran 7, permisos a Venezuela para visitar su territorio, la última vez en agosto junto a representaciones de las Naciones Unidas, sin que haya habido una respuesta de momento. Mientras tanto, denuncian ante la CIDH hacinamiento, tortura y trato cruel en las cárceles venezolanas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lleva a cabo una audiencia sobre la situación de personas privadas de libertad en el contexto de la crisis política, donde miembros de la sociedad civil expresaron que estamos en contra de que civiles sean juzgados en tribunales militares. Un representante del Foro Penal señaló que esta institución ha reseñado 12.400 arrestos arbitrarios en el país desde el año 2014, donde 1.551 son presos políticos. De igual forma, resaltaron que existe un ensañamiento contra el director del Foro Penal, Alfredo Romero. Hay un ensañamiento contra Alfredo Romero, ha recibido amenazas y difamaciones por parte de Diosdado Cabello. En Venezuela, 810 civiles han sido sometidos a tribunales militares. Afirmaron los representantes del Foro Penal que el caso de la jueza militar Luis Mariela Santa Fe, ya vamos a estar hablando de él antes de la pausa, que huyó a Colombia, evidencia la falta de independencia y autonomía del Poder Judicial. Se han presentado casos donde en los centros penitenciarios se encuentran personas con boleta de excarcelación y menores de edad junto a presos comunes, refiere una representante de Defiende Venezuela. La Dirección de Derechos Humanos de la UCAP señala que el carnet de la patria es una mutación de la lista Tascón. El representante del organismo, Eduardo Trujillo Ariza, detalló durante la audiencia de la CIDH que realizaron informes en donde se evidencia la evolución de la discriminación por motivos políticos. Eduardo Trujillo, representante del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, indicó que el carnet de la patria es una mutación de la lista Tascón. La CIDH emitió una sentencia en el caso San Miguel y otros en relación a la denominada lista Tascón. En aquel fallo se puso de manifiesto la implementación del desvío de poder como una forma de discriminación. El carnet de la patria no es más que una mutación de la lista Tascón como un formato de discriminación en Venezuela, dijo Trujillo durante su intervención en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El representante señaló que el Centro de Derechos Humanos de la UCAB realizó diversos informes en los que se demostró la evolución de la discriminación por motivos políticos. Mientras tanto, el defensor del pueblo español pidió protección temporal a los venezolanos. Francisco Fernández Marugán recordó que la protección a los inmigrantes está prevista en la legislación española para casos de afluencia masiva de personas desplazadas provenientes de terceros países. La propuesta de Fernández Marugán tiene lugar tras constatar el alto número de solicitudes de protección internacional de esa nacionalidad pendientes de resolver, 17.969 a finales de junio, y la casi nula tasa de reconocimiento de la condición de refugiado debido a que solo se concedieron 3 estatutos de asilo, informó la Defensoría del Pueblo. 6:43 minutos. Mientras tanto, Nicolás Maduro anuncia que pagará semanalmente a los trabajadores públicos. El presidente dijo que esta decisión la tomó en el marco del programa de recuperación económica que puso en marcha en agosto pasado para intentar sacar a Venezuela de la crisis. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, anunció este jueves que los trabajadores públicos comenzarán a recibir el pago de sus salarios ahora semanalmente como una medida para hacer frente a la situación económica que vive el país. A partir de mañana viernes, es decir, de hoy, se hará el pago de la primera semana de octubre a los trabajadores públicos con salario reconvertido, superado y mejorado. Así lo anunció Sistema Semanal. Esto es a petición del público, dijo Maduro durante una locución televisada. Por supuesto, este es un reconocimiento tácito, más que implícito, de la hiperinflación. Y 2001 nos dice: Administración Pública cobrará semanalmente. El presidente Nicolás Maduro es su principal titular. El presidente Nicolás Maduro anunció que al menos hasta noviembre pagarán la nómina cada 7 días para que le rinda mucho más. A partir de este mes y el próximo viene la cancelación de los aguinaldos reconvertidos en petro, dijo el mandatario. Una foto nos dice: la carne vuela alto y bien caleta. En casi misión imposible conseguir el bistec al precio regulado de 90 por kilo. Consumidores optan por los caminos verdes, donde a veces se deja ver a no menos de 300 soberanos. Ya aparecieron hasta servicios a domicilio en los que ofrecen combos. Más de Nicolás Maduro: estamos haciendo una reconversión salarial a favor de los trabajadores.
Vamos a continuar por lo menos hasta el mes de noviembre pagando semanalmente todos los salarios, medida que va consona con los primeros días de ajustes y en equilibrios en abastecimiento, precios y salarios, modelo nuevo que nos permite hacer una corrección y mejorar en los salarios de los trabajadores, manteniendo su nivel anclado al petro. También dijo que habían construido 2.200.000 viviendas. Yo quiero que me digan ustedes dónde están, dónde las ven ustedes. Tanto no las vemos que el 78,5% está a favor de que Maduro salga del gobierno. Una encuesta de RatioCap reveló que 62,9% aprobó la reconversión monetaria y 68,9% el aumento de salario. Y esto sirve para decir que el gobierno de Maduro se está recuperando, pero aclaraba ayer Luis Pedro España que no es una recuperación, que el gobierno de Maduro sigue tan mal como siempre, pero que bueno, el aumento de sueldo de alguna manera alivió un poco la situación de los venezolanos y por lo tanto supuso también un alivio temporal en las cifras de aceptación de Nicolás Maduro. Noticiero Digital, para cerrar este bloque, nos dice que según Eliezer Jiménez, abogado y preso político, la jueza, y por eso es que les decía que iba a volver sobre el tema de Luz Marina Santa Fe, la jueza que pidió asilo en Colombia orquestaba una red de extorsión, contra las familias de los detenidos y usaba a las defensoras públicas para tales fines. La tarifa en 2017 era entre 6 y 10 millones, precisó Jiménez en Twitter, pero además dijo que Santa Fe llevó a cabo otros hechos. El 21 de julio de 2017 dictó privativa de libertad contra 20 jóvenes carabobeños y a 15 los envió a Uribana y al resto a Ramo Verde. Allí los jóvenes fueron torturados y permanecieron un mes aislados. De este grupo, 3 sufrieron abusos sexuales, declaró el defensor, además de otras cosas que hizo la señora Santa Fe, quien pidió asilo como refugiada en Colombia. Y honestamente, a pesar de que Gilbert Caro la perdonó, ojalá que la devuelvan para Venezuela. 6:47 minutos, vamos a la pausa, enseguida más titulares. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Tu vehículo es una de tus propiedades más valiosas. Mantén 100% original tu Chevrolet con AC Parts, donde conseguirás repuestos completamente originales General Motors y AC Delco. AC Parts te envía tu repuesto a todo el país. Estamos en la avenida Washington del Paraíso, a pocos metros de la avenida Páez. Teléfonos 0212-425-3967 y 0212-452-2001. También en Twitter @ACPartes y www.acparts.com.be. AC Parts, partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet. En todas las empresas, recargar el tóner de las impresoras es un problema. Compuperiquito.com te lo resuelve. Recogemos tus cartuchos de tóner y los recargamos usando tecnología de vacío que no los daña ni los contamina. En apenas 24 horas te los devolvemos con plena garantía. Además, recargamos tus cartuchos de tinta por apenas 500. Visítanos en nuestra página web compuperiquito.com, en Facebook Compuperiquito y en Twitter e Instagram en @compuperiquito o llámanos al 0424-243-2949. En compuperiquito.com recargamos tus ideas. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Principal titular del diario Últimas Noticias, 6:49 minutos, matrícula escolar tiene su fórmula. Con la ecuación se decidirá el precio en asambleas de padres. Se basará en la estructura de costos donde la nómina no debe superar el 70%.
y el otro 30% serán los insumos, informó el ministro Aristóbulo Isturiz. De verdad, qué ganas tienen de reglamentarlo todo. Todo menos ellos. Ellos sí no se reglamentan para nada, ellos gastan como quieren. Panorama nos dice que las matrículas en colegios privados serán establecidas en asambleas de padres. Los colegios privados establecerán el precio de las matrículas para el año escolar 2018-2019. Imagínense usted, en un país donde hay 200% de inflación mensual, el gobierno pretende que tú ahorita decidas cuánto vas a cobrar durante todo el año. De acuerdo a un esquema de costos que está establecido en las resoluciones 508 y la 114, ambas aprobadas por el Ministerio para la Educación. Este miércoles el Ejecutivo y las cámaras que agrupan a 5.000 instituciones privadas firmaron un documento para los precios acordados. Al encuentro asistieron la Asociación Venezolana de Educación Católica ABEC, la Asociación de Promoción de la Educación Popular APEP, Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas ANDIEP y Cámara Venezolana de la Educación Privada CABEP. China, información internacional, suspende la compra de crudo estadounidense. Los cargamentos de petróleo crudo desde Estados Unidos a China han sido totalmente suspendidos, según destacó el miércoles el presidente de la empresa China Merchants Energy Shipping Co., Xie Yunlin, informó la agencia Reuters. Somos uno de los mayores transportistas de petróleo crudo de Estados Unidos a China. Antes teníamos un negocio agradable, pero ahora está completamente parado, dijo el empresario, pese a que el petróleo no está incluido en las listas de productos estadounidenses sancionados con nuevas tarifas arancelarias por parte de China. Los importadores de petróleo se han abstenido de nuevos pedidos. Por desgracia, esto ocurrió. La guerra comercial entre Estados Unidos y China seguramente no es bueno para la industria del transporte, añadió Xie Yunlin. El Nacional nos dice que reabrieron el consulado de Venezuela en Miami. Atención a la información. El presidente fallecido Hugo Chávez había ordenado en enero de 2012 el cierre de la entidad diplomática luego de la expulsión de Livia Costa, cónsul venezolana. El Consulado General de Venezuela en Miami informó este jueves que reabre de nuevo sus puertas y activó sus servicios. Desde su Twitter, la institución indicó que iniciaron a prestar servicios consulares a los residentes de los estados de Florida, California, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. La página web del consulado también fue activada e indicaron que el servicio de prórrogas de pasaporte fue activado en la región de Miami, además de un listado de los venezolanos con solicitudes aprobadas. El trámite tendrá un costo de $80, pero el estímulo nos dice: prorrogar tu pasaporte en Miami te costará $280. Aquellos residentes de la capital latina de Estados Unidos o regiones adyacentes deberán cancelar un monto de $200 al hacer la solicitud y adicionalmente pagar otros $80 asociados de costos de envío. Yo no voy a hablar, voy a dejar que hable Henkel García, un economista muy conocido, muy amigo de esta casa, que lanzó un tuit ayer respecto a este tema que dice: no reabrieron un consulado, abrieron un negocio que factura en divisas, y justamente pone la nota del estímulo como enlace al tuit que él publica. 3 titulares para cerrar, o 4 titulares para cerrar. El primero nos dice que Adidas, este noticiero digital, Adidas dejará de ser la marca de ropa oficial de la Vinotinto. La empresa deportiva Adidas dejará de ser el patrocinador oficial de la vestimenta de la Vinotinto en 2019 y esta será reemplazada por la marca italiana Gibova, es decir, vamos para abajo, porque ¿quién conoce a la Gibova esta? Nadie. Teníamos Adidas, ahora tenemos Gibova. Bueno, es parte del país que tenemos, que cada vez es menos. Es seguro que Adidas ya no quiere seguir patrocinando a la Vinotinto porque no vende una camisa Vinotinto en el país, porque una camisa Vinotinto cuesta $60 y esos son 3 años de salario de cualquiera. Ese es el país que tenemos. Privan de libertad, nos dice Últimas Noticias, alcalde de Caripito por muerte de un hombre en Monagas. Otros 3 funcionarios también están implicados por el caso. Fueron privados de libertad el director de Seguridad Ciudadana de la localidad, Frank Arteaga, y los choferes del alcalde Jean Acosta y Malvin Mujica, además de Patricia Wilson, madre de Mujica, y Jesús Amarista, y aparte Nelson Luis López, alcalde de Caripito, por la presunta responsabilidad en la muerte de Hugo Centeno, ocurrida el 9 de septiembre en el sector La Sabana, municipio Bolívar del estado Monagas. 3 abatidos en San Juan de las Galdonas, nos dice también Últimas Noticias, a pesar de que el director del CICPC
parecía que ahí no pasaba nada. El gobernador Edwin Rojas desmintió supuesta masacre también. Siguen llegando informaciones sobre la supuesta masacre de San Juan de las Galdones. No se extrañen de que en los próximos días la realidad desmienta tanto a Edwin Rojas como a Douglas Rico, pero mientras tanto el gobernador de Sucre dice que en un enfrentamiento entre bandas que operan en la zona de Paria, en la población de San Juan de las Galdonas, fueron muertos 3 sujetos y lograron decomisar armas de guerra, informó el gobernador Edwin Rojas y el jefe de la SODI, general Julio Ramón Barrios Torres. Y ya para terminar, reportaje del Tiempo y Efecto Cocuyo gana premio Gabo 2018 en la categoría de cobertura. El reportaje Venezuela la fuga, realizado por El Tiempo de Bogotá y Efecto Cocuyo, obtuvo el premio Gabriel García Márquez de Periodismo 2018 en la categoría cobertura, anunciado el jueves 4 de octubre en Medellín, Colombia. Desde aquí, un abrazo apretado y el cariño a la gente de Efecto Cocuyo, empezando por Luzmeli Reyes. Es un equipo y un periodismo que da envidia de la buena. 6:55, que este fin de semana sea todo lo que ustedes esperan de él. Nos encontramos el lunes, si Dios quiere. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado